cuando hablamos de historia universal, creo que tomamos como núcleo los acontecimientos de Europa, ¿no? Y tomamos como apéndice a China, a la India, incluso a la América precolombina. Eso se debe a que precisamente los pueblos letrados se han, digamos, superpuesto, ¿no? Pero, digamos, cuando hay un antropólogo que va a un pueblo ágrafo que no ha tenido una tradición escrita, tiene que verse con esta tradición oral, ¿no? Tiene que tomarlo tan valioso como escrita. Bueno, en síntesis, yo pienso de que hay que desconfiar tanto de la tradición escrita como de la tradición oral, porque ambos pueden ser igual de producciones de tradición, ¿no? Porque los romanos, que les encantaba escribir sus historias, sus gestas, también son transmisores de muchos prejuicios, ¿no? Porque piensan que Roma es, digamos, la madre o la cumbre o el centro del mundo. Pues son iguales de productores de prejuicios. Me parece que ambas tradiciones tienen sus pros y sus contras y que hay que verlas críticamente. Perdón, le agradeceré porque es una intervención muy interesante y muy valiosa. Evidentemente, estimado público, usted tiene totalmente razón. El hecho de que la historia seria, la científica, esté unida a un nivel civilizatorio que haya por lo menos descubierto y usado la escritura, pone, como usted lo ha dicho, a esa cultura por encima de las otras. Ese peligro existe. Y es un peligro, lo digo claramente, porque los seres humanos de todas las culturas son más o menos iguales en sus deseos, en sus tragedias, en sus bajezas, pero también en su pensamiento. Y es una descalificación de todas las formas culturales de otros pueblos. En eso tiene usted totalmente razón. Pero aquí hay unas fuentes más, aparte de las escritas y de las orales, que son como que bastante contundentes, que son las que vienen representadas gráficamente. Por ejemplo, las historias que se contaban en las vasijas o en los murales, que si bien no necesariamente no tienen un soporte físico, pues un texto, por ciertos atributos de lo que se ve se pueden hacer interpretaciones y que también funcionan. Por ejemplo, más que todo en culturas prehispánicas, se ven las representaciones de sus cerámicas que ya te van contando cierto tipo de vivencias que se pasaban. Sí, evidentemente. Ahora, ese tipo de representación, por ejemplo, como usted dice, cerámicas, textiles, murales y otros, por ejemplo, ciertas formas de monedas, porque ya habían monedas antes de que exista escritura, ¿no es cierto? Eso se ve claramente en el desarrollo de Mesopotamia, se nota claramente cuándo empieza la escritura, porque las primeras monedas ya tienen signos de autoridad de Estado, ya muestran la cabeza de un soberano o tiene una inscripción que se refiere a una estatalidad definida. Pero tiene un problema que lo ha visto Heródoto, y es el problema de que cuando uno interpreta eso, por ejemplo un mural o un textil o los colores de una vasija o cualquier otra cosa, uno tiene una libertad muy amplia de interpretar y por lo tanto también una libertad muy amplia de fantasear. Entonces el problema es con este tipo de fuentes es que nosotros le podemos meter cosas adentro que no están realmente en la figura. Pero, por ejemplo, en los textos también se puede hacer lo mismo, porque se ha visto que ha habido muchos errores de traducción. También. Entonces, y también ha habido libre interpretación de ciertos términos que no habían en algunas lenguas. Entonces, pero lo bueno de Heródoto es que él ha visto esos problemas. Y entonces lo vamos a ver también ahora mismo en Tucídides. Ellos creen que lo mejor, en eso son los dos muy similares, es el hecho de contrastar las fuentes. Permítame usted mostrarle el problema que usted menciona en el caso de Tucídides. Tucídides es el segundo gran historiador y muchos dicen, quiero citar a un pensador del siglo XX, un famoso historiador británico que dijo: el conjunto de la obra de Tucídides es una obra maestra y acaso la historia mejor construida que jamás se haya escrito. ¿Por qué? Porque Tucídides criticó a Heródoto, lo criticó, y criticó justamente la excesiva cantidad de datos y la pluralidad demasiado grande de conocimientos y esferas culturales que trata Heródoto. Entonces Tucídides, tiene una actitud contraria
no quiere pintar la historia universal, sino la historia de un solo pueblo, y dentro de ese pueblo, de un solo periodo histórico. Él ha escrito una sola obra, que es La Guerra del Peloponeso. Y entonces él en el prólogo se ciñe y explica por qué se limita estrictamente a un periodo y a un pueblo, para no divagar como Heródoto. Entonces aquí tenemos, estimado público, y eso es lo que según algunos pensadores es una de las glorias de la cultura griega. La cultura griega, por ejemplo, en el caso de la historiografía, empieza con una crítica. Tucídides critica a Heródoto, le critica su credulidad con respecto a leyendas, datos que acumula, su incapacidad de discriminar entre hechos importantes y no importantes. Heródoto cuenta todos porque él mismo dice, yo no puedo saber si este hecho es importante o no, lo dejo a la posteridad. Y entonces Tucídides lo critica porque es crédulo. Él mismo no sabe, Heródoto, discriminar entre hechos importantes y no importantes. No sabe discriminar entre culturas importantes o no para el desarrollo de la humanidad, lo cual evidentemente es, Tucídides, un acto de etnocentrismo. Pero él dice, en lugar de gastar páginas y se decía antes rollos y rollos sobre los escitas que no han tenido ninguna importancia histórica, debería haberse dedicado más a estudiar la historia persa con más detalle. Y por ello Tucídides, para su obra maestra, decide dedicarse solo a la historia de Atenas y solo a la historia de la guerra del Peloponeso y absolutamente nada más. Como ustedes ven, aquí no nos interesa el contenido, estimado público. Lo que nos interesa es la actitud de Tucídides. O sea, una actitud discriminatoria que nos dice, es un principio de filosofía política, en lugar de dedicarnos superficialmente a muchas culturas como Heródoto, muchas culturas tratadas superficialmente, yo me limito a una sola tratada profundamente. No negarán ustedes que es un principio filosófico. Y en esta obra, él usa además un estilo estrictamente impersonal. No es como Heródoto que cuenta, yo estuve en tal lugar y vi tal cosa y presencié la ceremonia tal en Egipto. Claro, él cuenta con mucho detalle, como eran, por ejemplo, los grandes ritos religiosos del antiguo egipcio faraónico que él todavía vio. En cambio, él dice, hay que escribir lo que en historiadores es lo usual hasta hoy, en tercera persona, impersonalmente, objetivamente. Nada de yo he visto, sino se cree que ha sido así. Entonces, un estilo impersonal e imparcial, y luego él, para escribir la historia del Peloponeso, él acude a todos los actores vivos que todavía hay. Y siempre, y esto honra a Tucídides, él siempre contrasta la opinión, por ejemplo, de un general con la opinión del contrario. La opinión de uno situado arriba con la opinión, por ejemplo, de un soldado situado abajo. Y ahí se ve, estimado público, obviamente, para el soldado ha sido una estupidez, para el general ha sido una brillante idea. Ahí se ve cómo Tucídides discrimina cuál ha sido realmente la verdad, porque él interroga a muchos participantes en tal o cual acción, porque estaba muy fresca. Él escribió La Guerra del Peloponeso estando la guerra en acción. Él era estratega, él era general del más alto grado de los atenienses, con los cuales se peleó, y entonces se fue al exilio. Entonces, como era un hombre de algún dinero, mucho más que el pobre Heródoto, él tuvo mucho tiempo para viajar y entrevistar a muchísimos testigos. Entonces, lo que hace él para nosotros, tampoco por eso recomiendo leer la historia de la Guerra del Peloponeso, es algo muy aburrido, porque él hace desfilar testimonios. Y él se decide, eso sí, por el mismo criterio de Heródoto, por el criterio de la plausibilidad. Plausible
ruego considerar este curioso concepto, es algo que nos dice que es posible según un sentido común amplio. Eso es lo plausible, ¿no? Lo que es posible según un criterio más o menos amplio. Entonces, él aplica este criterio de la plausibilidad para explicar la guerra del Peloponeso. Y aquí viene lo que honra particularmente a Tucídides y lo que ha servido para construir su fama. Él era ateniense. Y sin embargo, estimado público, él se dedica a estudiar los errores de los atenienses. Y él trata de mostrar que los atenienses no son mejores que los otros pueblos de Grecia y que los griegos no son mejores que los otros pueblos circundantes. O sea, justamente porque era un tipo, yo diría, inteligente, culto, amplio, Tucídides se da cuenta, por ejemplo, que la inteligencia, es una idea que también la tuvo Descartes un milenio y medio después, que la inteligencia es el bien mejor distribuido en la humanidad. En todas las capas sociales, grupos étnicos, etc., la inteligencia siempre está distribuida de la misma manera. Siempre muy escasa, eso sí, lamentablemente. Ahora, como estoy delante de un grupo de estudiantes de filosofía, aquí hay naturalmente, estadísticamente, una superconcentración de gente inteligente. Pero Tucídides se da cuenta de que eso es la absoluta escasez. O sea, gente inteligente es algo muy distribuido, pero muy escaso. Estimado público, lo más interesante de Tucídides es que él cree que la historiografía, o sea, el hacer historia, tiene una función